Respecto a la pregunta que qué habría que hacer con ellos, primero pillarlos. Una vez pillados, cumplimientos íntegros de la condena. Nada de reducciones por buen comportamiento, ni nada. Se dice castración química. Castración química. Hay un no sé quién, he leído, que dice que eso atenta al derecho a la integridad física del reo, de lo que tú quieras. Una persona que vulnera los derechos de los demás de esa manera, inmediatamente tendrían que quedar retirados todos sus derechos y solo tener obligaciones. El cumplimiento íntegro de las condenas, dice castración química. ¿Eso qué arreglaría? ¿Cortar la cabeza del miembro eréctil qué arregla? No, eso es lo que dice la mujer esta, cortarle la cabeza directamente, porque si no pueden violar con su miembro, utilizarán objetos, utilizarán cualquier otra cosa, porque el problema esta gente lo tiene en la cabeza, porque son unos depravados. Cadena perpetua. Cadena perpetua, por supuesto, o sea, y nada en módulos específicos, no, con los presos comunes, para que les den bien y se los acaben cargando por hijos de puta. Tranquilo, Carlos, tranquilo.